A finales de la sesión anterior nos quedábamos con el plurilingüismo, que es un objetivo importante de la Unión Europea para los ciudadanos europeos del siglo XXI, esta necesidad de navegar entre varias lenguas y utilizar los conocimientos lingüísticos y las destrezas y habilidades adquiridas en una para también transferirlas a otras lenguas, ¿no? Una visión del lenguaje que conecta con el Companion Volume y que conecta con algunas de las figuras que han estado detrás del Companion Volume y con otros aspectos que han trabajado relacionados con la mediación. Y de eso vamos a hablar hoy un poco. Vamos a hablar de la mediación en otros países europeos, básicamente en dos, en Grecia y en Alemania, que han sido, sobre todo los griegos en este caso, los introductores de esta visión de la incorporación y de la importancia de incorporar la mediación como una actividad lingüística fundamental. Entonces, vamos a explorar esto. En Grecia hay, desde por lo menos el año 2002, asociado a la Universidad Capodistriaca, un centro de investigación, el RCEL, Research Center for Language Teaching, Testing and Assessment. Como decimos, esta es una institución universitaria, pero es interesante porque es una institución que elabora un tipo de examen, el examen KPG, que se lleva organizando por lo menos desde 2003, y que es un examen muy parecido al que realizamos en nuestras escuelas oficiales de idiomas, con pruebas de comprensión oral y comprensión escrita, de expresión e interacción oral y expresión e interacción escrita, y mediación. Entonces, los griegos han sido pioneros en esto. Si veis esos exámenes del KPG que están disponibles online, si buscáis por ellos, veréis que la mediación estaba ya incorporada en ellos desde hace mucho tiempo. La figura principal, pienso que directora del CEL durante muchos años, y no sé si ahora, es Bessie Dendrinos, que es una figura muy interesante. Hay algunos vídeos en YouTube con conferencias de ella que recomiendo escuchar. Tiene una producción muy variada y tiene una visión de la enseñanza de lenguas que me interesa mucho y que comparto en muy buena medida, sobre todo su afán por destronar al ideal del nativo como modelo o paradigma, o también el ideal de hacer desaparecer de todas las maneras la L1 en la enseñanza de idiomas. Y la mediación es un tema que desarrolló una referencia, si queréis, en simplemente pues uno de sus artículos que lo desarrolla muy bien. Es ese artículo del 2006, Mediation in Communication, Language Teaching and Testing. También trabajando en el CEL y de modo más interesante, como parte del equipo que elaboró el Companion Volume, Maria Stathopoulos también traslada estas ideas seguramente a los redactores del Companion Volume, y eso explica que la visión de la mediación que aparece en dicho volumen sea en muy buena medida deudora de los trabajos de Dendrinos, de Stathopoulos y en general de la aplicación de la mediación como destreza evaluable, o no como destreza, como actividad de lengua evaluable en los exámenes griegos. En el caso de Stathopoulos, especialmente recomendable su libro del 2015, que pienso es una adaptación de su tesis doctoral, Cross Language Mediation and Foreign Language Teaching and Testing, de 2015. Entonces, como decimos, Grecia, como en la filosofía y otras cosas, es el primum mobile en el caso de la mediación, y hay por lo menos 4 aspectos importantes que hay que aclarar sobre cómo aplican o cómo consideran la mediación en el entorno educativo griego. Bueno, no hablé antes de que el examen KPG dije que es parecido al nuestro. También es parecido en el sentido de que es una prueba de certificación a nivel del Estado griego que reconoce y certifica para diferentes trámites e instancias oficiales la posesión de un cierto nivel de lengua extranjera, ¿no? Por eso es un examen muy parecido al nuestro. Y aunque no existen equivalentes de las escuelas de idiomas en Grecia, los exámenes, por ejemplo, del KPG, pues igual que los exámenes, por ejemplo, de Oxford o de Cambridge, pues se entrena a un profesorado no permanente que no imparte clases en la gestión y administración de dichos exámenes. Eso es diferente de nuestro caso, pero como os digo, es un modelo muy extrapolable en muchas cosas. Entonces, ¿cómo es la mediación para los griegos? El primer punto. Los griegos distinguen claramente la mediación de la traducción e interpretación, es decir, afirman, son conscientes de que ambos son extremos de un continuo
en una cierta forma se puede ver la mediación como una especie de traducción e interpretación informal en algunos de los aspectos de la mediación, frente a la traducción e interpretación, diríamos, profesional, ¿no? Quizás ese es uno de los tres aspectos que diferencia la mediación de la traducción en la interpretación. En primer lugar, el mediador no es un profesional. Cualquier usuario de lengua de cualquier nivel se espera que tenga ciertas habilidades, ciertas destrezas mediadoras, pero no se espera de él que pueda hacer una traducción profesional o una interpretación profesional, incluso si es un usuario de lengua a nivel C2 o nativo. De hecho, en los países... en todos los países hay, normalmente a nivel universitario, hay carreras precisamente para aprender a traducir e interpretar más allá del mero conocimiento lingüístico de las lenguas extranjeras en cuestión o de la lengua nacional. En segundo lugar, el mediador, aparte de no ser un profesional, el mediador es también menos transparente. Normalmente esperamos del traductor e intérprete que sean fieles al texto de origen o a la persona, al hablante de origen. Normalmente palabras como fidelidad o sinónimos de esta expresión, ¿no?, se utilizan como adjetivos positivos para describir la labor de un mediador o de un traductor, ¿no? Pero el mediador, conectamos esta falta de transparencia con el tercero de los apartados, la extracción selectiva de información del texto de partida, la creación de un nuevo texto. El mediador adapta el texto de partida para las necesidades del receptor, de un receptor al que el mediador está ayudando. Entonces el énfasis está en esa persona que recibe la ayuda, no en el texto de partida. Es decir, el mediador evidentemente no va a intentar falsear el texto de partida, pero puede recortar, seleccionar, expandir, poner el foco en algunos aspectos que él o ella creen que son útiles para el receptor, etc. ¿no? La flexibilidad adaptativa en la creación de un nuevo texto se basa en las necesidades del receptor. Este es el primer aspecto de la mediación en Grecia. Por lo tanto, mediación no es traducción e interpretación. El segundo aspecto importante es que la mediación incluye muchos aspectos extralingüísticos. Hemos visto algunos ya anteriormente, por ejemplo, aspectos sociales y culturales, pero aquí se refieren a otras actividades físicas del hablante en un contexto comunicacional que le ayudan a transmitir el mensaje o a mediar el mensaje. Por ejemplo, elementos visuales, elementos intermodales, elementos interactivos. Hablaremos de ellos dentro de un poco, más adelante, por lo menos de dos de ellos. Otro aspecto importante, otra idea clave, el contexto es fundamental. Esto se ve muy bien en los exámenes del KPGA. Los griegos utilizan a profesionales casi del diseño gráfico para crear anuncios, textos, input, lo más realistas posibles. La mediación solo tiene sentido si el contexto de la creación de la actividad, evidentemente en clase hacemos actividades simuladas, pero solo tiene sentido si dicha actividad simulada realmente necesita, en su carácter ficticio, de una actividad mediadora. Es decir, vamos a poner un ejemplo. Si yo le mando a unos alumnos en clase ver un vídeo y tomar unas notas y resumir el vídeo, para mí, realmente esa actividad no puede describirse como actividad de mediación. Sería una actividad de comprensión oral, de toma de notas, de expresión oral o escrita, dependiendo de cómo se le presentan al docente dichas notas. Lo que lo convertiría en una actividad de mediación sería poner el foco en que el alumno está trabajando ese texto, tomando notas, pensando en un receptor que necesita esas notas por algún motivo y que realmente necesita una labor de mediación que va a implicar que el mediador adapte registros, cambie vocabulario, utilice otras estructuras, busque otro léxico, enfatice unos aspectos frente a otros. Eso es lo que hace realmente la tarea, una tarea de mediación y no una tarea de cualquier otro tipo. El último elemento importante de la mediación en Grecia es que su enfoque es claramente interlingüístico y esto va en línea con una serie de teorías que aparecen en los textos de Dendrinos o de Stathopoulos, contrarias al modelo nativo, que defienden la interacción de diferentes lenguas en la clase y en los exámenes, el translanguaging, que ya hemos visto antes, o el languaging, lo hemos visto antes, en Stathopoulos es el translanguaging, una navegación entre diferentes lenguas.
Dos aspectos que mencionábamos de la mediación en Grecia son, por ejemplo, la referencia a mediaciones visuales y mediaciones multimodales. ¿A qué se están a referir? Pues la mediación visual consistiría en transmitir la información de un texto visual, pues cosas como gráficos, tablas, mapas, imágenes, etc., ¿no? De forma parcial o completa a un interlocutor o interlocutores a través de explicaciones, descripciones, etc. Parte de esto está incorporado entre las actividades de mediación del Companion Volume y lo utilizamos en clase, ¿no? Sobre todo la parte de gráficas, estadísticas, etcétera, en los niveles C. Cuanto a la mediación multimodal, esta se refiere a la transmisión de información de textos que son multimodales, donde multimodales quiere decir no son simplemente, por ejemplo, lingüísticos o orales, sino que incluyen elementos visuales, verbales, sonoros, etc., a un interlocutor a través de un único de estos modos o a través de varios de estos modos, ¿no? Entonces utilizamos todos estos focos de información o utilizamos algunos y para reforzar la mediación, ¿no? Y los textos, pues eso, pueden ser visuales, pueden, por ejemplo, un cartel o una señal de tráfico, evidentemente, sonoros también, sin ser estrictamente verbales, pueden ser sonoros, etcétera, ¿no? Dependiendo de la situación a mediar, pues hay diferentes textos sonoros. Uno, por ejemplo, muy sencillo, en las estaciones de tren de Japón, cuando llega un tren, suena una melodía breve. Entonces, algo que no pasa aquí. Entonces, no es muy difícil, pero es fácil rápidamente asociar o explicarle a alguien, por lo menos la primera vez, que este elemento sonoro indica el tren está llegando. Bien, esto nos vale para la mediación en Grecia. Vamos a pasar ahora a la mediación alemana, que quizás es menos relevante para nuestras perspectivas por varios aspectos. Digo, para nuestras perspectivas como docentes de escuelas oficiales de idiomas. Entonces, la mediación en Alemania está incorporada a la educación obligatoria y postobligatoria, pero bueno, a la educación estándar, ¿no? No educación especial. Está en el gymnasium y en el examen que se hace, el equivalente a la selectividad, más o menos, que es el Abitur, para los que han estudiado el gymnasium. Solo se trabaja en dos niveles, el B1 y el B2, y es mediación escrita. Varios aspectos de esta mediación escrita. Básicamente es transferir información de un texto de partida a un interlocutor en otro idioma. O sea, el texto de partida puede ser alemán y se transmite la información esencial de ese texto, por ejemplo, en español, si ese es el idioma extranjero a trabajar, a otra persona. Se transmite por escrito, porque estas son, como hemos dicho, es mediación escrita. Podría hacerse de modo oral, pero se hace de modo escrito. También hay otro tipo de tarea que es transmitir información creando un texto nuevo en la lengua B, en el otro idioma, no en alemán, basado en el interés o habilidad del usuario. Entonces, utilizando esos textos alemanes, creo un nuevo texto para ti que no hablas alemán en tu lengua. Y es importante que la mediación en Alemania pone el énfasis en que no es una traducción, entonces no es simplemente coger el texto original y traducirlo, igual que los griegos, por otra parte, en este aspecto, y por otro que no hay que comentar. Bueno, esto es algo creo que hemos hablado en ocasiones anteriores, pero la idea es la parte subjetiva que incluye la mediación no es la parte de que el mediador exprese sus opiniones, sus subjetividades. En la medida en que el mediador parte de y cambia cosas del texto de partida, las cambia con el fin de facilitar la comprensión y para atender a las necesidades del receptor, no para exponer sus puntos de vista, sus opiniones y sus subjetividades. Entonces, no es un comentario, es otra cosa. Y ahí a la izquierda, no lo vais a ver muy bien porque está muy pequeño, pero tenéis el ejemplo de una tarea, probablemente de examen, de mediación, como parte de otras tareas, quizás para el hábito. Entonces decíamos dos niveles, B1 y B1-B2. El nivel B1 se trabaja en la llamada clase 10 y consiste básicamente en redactar un texto en L2, o sea, la lengua extranjera, partiendo de un texto alemán. El posible texto meta normalmente pues es una correspondencia, pues es un tipo de correo electrónico, carta o blog, y se evalúan dos aspectos. Por un lado, la comprensibilidad y por otro, el contexto comunicativo que se ha conseguido de modo eficaz.
En el otro tipo de examen, el de B1, B2, que es el realmente de bachillerato, la tarea es básicamente la redacción de un texto en L2 en base a un texto alemán también, pues esto no cambia. Pero el tipo de texto, bueno, es una explicación de realidades culturales desconocidas por el interlocutor. Esto normalmente para B2 y para B2 alto, ¿no? Es decir, esta labor de explicación de diferencias culturales. Y los textos meta son los mismos que en el examen de la clase 10 y se va a evaluar contenido y organización del texto meta, pero también lengua. O sea, la lengua no se examinaba en el B1, pero aquí sí se va a analizar corrección gramatical, léxica, riqueza, ese tipo de cosas. Y una cosa interesante de la propuesta alemana, más que para pruebas de certificación, para el trabajo preparatorio de actividades o de textos de mediación en nuestras aulas, y esto sí es más extrapolable, es este tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, el trabajo de las estrategias. Entonces, una de las cosas que hacen los alemanes para preparar estos textos de mediación son actividades previas como esta. Entonces, esta primera, por ejemplo, lee la tarea y rellena la tabla con los aspectos requeridos, la situación, el destinatario, texto meta y su estructura. O sea, familiarízate con todas las características de lo que tienes que hacer, la información que tienes que extraer de aquí, la finalidad, cuál es el destinatario concreto, recordar esa concreción del destinatario para poder atender a las necesidades de dicho destinatario es muy importante en la mediación y cómo hacerlo también, qué tipo de texto producir, en qué tipo de registro, etc. Entonces veis aquí claramente, hay tres columnas que, entonces aquí se miden pues las perspectivas y los desafíos con los que se enfrenta María en Alemania en este caso. O sea, el contenido conceptual, diríamos, o semántico. ¿Para quién y para qué? Muy importante la mediación, el destinatario y la situación. Pues en este caso Juan, el hermano mayor del compañero de intercambio. Juan está en paro al acabar su máster en periodismo y piensa en emigrar a Alemania. Es información no trivial, tienes que usar esta y si tuvieses más la utilizarías para concretizar, para utilizarla como base para el texto que tú vas a producir a partir del otro texto en alemán. Finalmente, ¿cómo? El texto que vas a crear, pues, ¿qué es? En este caso es un correo electrónico personal, entonces, ¿cuál es su estructura? Pues con saludo, introducción, cuerpo de los aspectos requeridos, despedida, saludo final, tal. Y el registro también es importante, formal o informal. Otro ejemplo, pues aquí tenéis básicamente tres actividades para trabajar precisamente esos aspectos de la mediación lingüística en el repertorio léxico y estructuras que se emplean para adaptar, para no exactamente traducir, pero sí para verter de una lengua a otra el contenido. Pues ese contenido va a incluir la transformación de frases, expresiones, vocabulario en el original, ¿no? Entonces, estos ejercicios sirven para practicar eso. Pues primero, buscar palabras o frases difíciles de mediar y utilizar las estrategias para expresarlas en español. Hacer un ejercicio donde, por ejemplo, le dais a la persona, a otro compañero, el texto original y el texto mediado y tienen que asociar, pues, esta perífrasis de aquí está refiriéndose a este texto de aquí o estos sinónimos de aquí están refiriéndose al original aquí y evaluar en qué medida esa transformación es diferente del original, si ha aportado algo que facilita la mediación o no, etcétera, ¿no? Buscar, trabajar con sinónimos, antónimos, hiperónimos, todo este tipo de estructuras y estrategias. Y vamos a dejarlo aquí. Con esto hemos visto cómo han trabajado la mediación alemanes y griegos. Sobre todo, como os digo, la griega es importante porque ha influido mucho en el Companion Volume. La alemana también es interesante porque es aplicable en tareas escritas y en tareas de clase. Solo nos queda una última sesión en la que finalmente veremos unas definiciones más breves y operativas de la mediación para trabajar con ella diaria, sus clasificaciones y las razones por las que deberíamos emplearla en la docencia en escuelas oficiales de idiomas.